Bueno, vamos a tratar de empezar. Muy bien. Muy bien. Escuela Superior Peronista. Seguimos entonces con el plan de formación que nos dejaron Perón y Evita en lo que fue la Escuela Superior Peronista, que tuvo 9 materias, ¿no? Dos que le llamaron fundamentales, conducción política, que vimos los meses de abril y mayo, historia del peronismo, que vamos a empezar hoy, después las referidas a la explicación de la doctrina peronista como filosofía peronista, sociología peronista, política y economía peronista. Y después las complementarias que le llamaron organización peronista, que yo recomiendo efusivamente esa materia en una recopilación que traté de hacer sobre el tema que ahora estoy repasando o analizando. La anteúltima, la forma y manera de transmitir a nuestro pueblo nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, y por último la realización. Y así como conducción política, decíamos al comienzo de todos los encuentros que tuvimos sobre el tema, que era la forma y manera de realizar nuestra doctrina, teniendo en cuenta que los peronistas somos parte de una organización que se llama Movimiento Nacional Peronista, que tiene, como toda organización, para ser tal, una finalidad, porque si no, no hay organización, y que la finalidad del Movimiento Nacional Peronista, establecido en el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal, es trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, en un equilibrio permanente, en una tercera posición permanente. Y así como decíamos que conducción política era la forma y manera de realizar esa finalidad suprema que Perón nos dejó como un legado de amor a militantes y dirigentes, por lo menos yo lo entiendo en ese sentido. Creo que Evita en Historia del Peronismo nos enseña el espíritu, el espíritu con que deberíamos realizar esa finalidad suprema que realmente creo que, por lo menos yo no conozco otra más sublime propuesta política que trabajar todos los integrantes de un pueblo para la felicidad de cada cual y para la grandeza del conjunto, ¿no? Para la grandeza de la patria, del pueblo o de la nación. Y esta materia lleva por título Mística del movimiento peronista. Y yo creo que es la forma que encontraron los compañeros del primer peronismo para darle el sentido profundo que tiene esta materia, por lo menos en mi humilde opinión,
O sea, el espíritu, la forma con que deberíamos actuar nosotros para llevar adelante esa tarea de lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Sobre todo, como dice Evita más adelante, porque fue dictado este curso por ella misma en la Escuela Superior Peronista. Antes de Perón dictaba, a partir del 15 de marzo del 51, dictaron ambos, primero Evita Historia del Peronismo y luego venía Perón con Conducción Política. Y creo yo, por lo menos este título es absolutamente mío, por lo menos es la idea que yo tengo sobre esta materia. Yo creo que Evita en esta historia del peronismo nos deja un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. En última instancia, creo yo por lo menos que es nuestro mejor ejemplo de militante. O sea, cómo deberíamos nosotros ser como militantes peronistas. Por lo menos es una opinión que uno lleva y que uno honestamente transmite a los compañeros, ¿no? Y yo traté de sintetizar lo que, lo que expresa Perón sobre el hombre y la mujer argentinos. Y yo creo que Evita resume el anhelo de mujer y de hombre peronistas que Perón nos pide el 5 de septiembre del 52. O sea, del hombre y la mujer auténticos y totales, como fue Evita, evidentemente. Materia y espíritu, las dos cosas. Inteligencia y corazón. Ella vamos a ver que nos dice que puso más corazón. Ya lo vamos a ver cómo lo dice. Individuales pero sociales, si habrá sido social esta mujer. Materiales pero trascendentes, si será trascendente, ¿no? En el pueblo. Limitados pero infinitos. Y en la segunda hoja de todos los libros de la Escuela Superior Peronista, en la edición de 1954, siempre estaba un acápite que expresaba el lema o la síntesis de lo que, o el tema central de lo que los compañeros consideraban representaba esa materia. Y en Historia del Peronismo pusieron este texto de Evita. Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Mejor propuesta para un militante peronista creo que no existe, ¿no? Un puente de amor que deberíamos ser nosotros los militantes y sobre todo los dirigentes entre Perón y nuestro pueblo, no solo entre mi sindicato, mi organización, si me muero no importa. Yo seguiré con Perón, con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo, una profecía, ¿no? Pero hay que estar convencido de algo para decir esto, ¿no? Hay que estar realmente convencido. Y vamos a ir directamente, entonces yo puse acá algunos conceptos previos para los que leen esto, como para explicar el sentido, el significado, la importancia que considera uno que tiene esto. Pero vamos directamente al capítulo primero, que es lo que hoy vamos a tratar de compartir. Y no me siento menos diciéndoles que voy a leer con ustedes, como creo yo que deberíamos hacer
porque no tenemos escuela, no tenemos un plan nacional, no hay una programación. Y creo yo que tomando como base el plan de la Escuela Superior Peronista, por lo menos la propuesta que uno hace a los compañeros y que ya muchos vienen realizando, o algunos por lo menos, en su ámbito de militancia, agarrar estos textos. No hace falta ningún sabio ni ningún eh, importante, como parece que ahora consideran a la formación. No hace falta las ganas, la militancia y agarrar el libro de historia del peronismo o los apuntes que hay en la página web escuelasuperiorperonista.com, leerlo con los compañeros, analizarlos y discutirlo con los compañeros. Yo creo que esa es la forma de adquirir formación, porque lo que uno puede hacer desde el Zoom, que no es poco, pero es solamente información lo que uno puede hacer desde acá. La verdadera formación es la que cada compañero o compañera, como dice Perón, realiza después de la información el análisis propio, releyendo el libro o releyendo los apuntes, haciendo el análisis propio de lo que se ha leído, repasándolo, viendo lo que se entendió, lo que no se entendió, la profundidad del tema, la aplicación a la realidad, eso es formación. Leer solo una cosa es información nada más. Y escucharla también. Y vamos a ver entonces lo que nos dice Evita respecto a la concepción peronista de la historia. Dice, es para mí un placer y un honor muy grande poder hablar a los peronistas desde esta tribuna y sobre todo poder hacerles llegar mi modesta voz en una de las materias más queridas para los peronistas, o sea, la historia del peronismo. Cuando se me pidió que yo dictase un curso extraordinario en ella, advertí su gran importancia, midiendo la responsabilidad que significa para mí el narrar, en cierto modo, el extraordinario capítulo de esta historia que estamos viviendo y que las generaciones venideras sabrán apreciar, porque en él estamos construyendo, miren ustedes, estamos construyendo la grandeza de la nación. Primera finalidad del movimiento nacional peronista. O sea, el extraordinario capítulo de esta, primero la valoración de lo que están haciendo, que deberíamos tener nosotros sobre lo que es el peronismo en sí, que estamos viviendo y que las generaciones venideras sabrán apreciar, porque en él estamos construyendo la grandeza de la... Si lo sabremos apreciar, estamos 70 años después viendo y analizando esta realidad, ¿no? O este texto. Yo me alegré entonces porque hablar de la historia del movimiento peronista es para mí, en cierto modo, recordar con ustedes, alumnos de esta escuela, estamos hablando de la Escuela Superior Peronista, hombres y mujeres peronistas de corazón, todas las jornadas de lucha y de gloria de nuestro movimiento, de lucha y de gloria, vividas en pocos años en esta patria tan cara para nosotros. Otro tema central en la vida. La patria, el pueblo, la patria, Perón. Y pensé que si bien significaba una gran responsabilidad hablar de la historia del movimiento peronista, no partido, movimiento, era un honor para mí que había vivido sus difíciles momentos, su gestación, sus triunfos y la culminación de sus realidades. Por eso acepté este curso.
Pensé que estos 7 años de movimiento peronista podían medirse con los pocos años de mi vida porque los he vivido con gran intensidad. Otro ejemplo que nos da Evita, ¿no? Vivir nuestra militancia política con intensidad, con profundidad, con compromiso, como hizo ella, ¿no? Y digo pocos años porque para mí es lo mismo que para aquella viejita a quien San Martín preguntó qué edad tenía y que contestó al Libertador que era una niña porque tenía la edad de la patria. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos compartiendo, Lorenzo, las enseñanzas de Evita, su amor, su mística, su convicción, su coraje. Muy Para mí, bueno. para mí la vida empieza, miren ustedes, para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón. Día que yo siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. Si nosotros tuviéramos, ¿no? O sea, yo creo que con esta materia tenemos que trasladar el amor de Evita por Perón y por su doctrina a el legado y a las enseñanzas de Perón y de Evita, sobre todo lo contenido en el plan de la Escuela Superior Peronista y lo realizado por Perón en sus dos primeros gobiernos, porque nos muestra al Perón creador, al Perón conductor, al Perón gobernando, al Perón creando una doctrina, que es lo que nosotros deberíamos, creo, conocer primero en profundidad, como evidentemente lo conoció Evita por vivirlo. Nosotros lo tenemos que conocer por estudiarlo, pero tenemos la forma y manera de conocer y llamar nosotros también a nuestro acercamiento a un conocimiento sincero y profundo de la doctrina, nuestro día maravilloso, ¿no? Porque nos hace partícipes de trabajar por algo lo más sublime que puede hacer un ser humano, trabajar por la felicidad de los demás, que es ni más ni menos que trabajar por su propia felicidad también, ¿no? Porque nadie se salva solo, estamos sabiendo últimamente, y nadie se realiza en un país que no se realiza, como nos está pasando ahora. Por eso, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo, no de mi organización y de mi sindicato y de mi unidad básica solamente, del pueblo, del conjunto, del pueblo y de la patria, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. En el 51 Evita tenía 32 años. Y vamos a ver qué nos dice Evita sobre la historia del peronismo y la historia universal. Y como reflexión, me parece, ¿no? Esta comprensión de Evita sobre la significación universal del peronismo. Al final, en el último capítulo, eh, hace en el último capítulo de Historia del Peronismo, hace una apoteosis de lo que nosotros deberíamos valorar al peronismo. Pero vamos a ver lo que nos dice eso. Yo me di cuenta de que la historia del peronismo necesitaba una explicación y de que esa explicación solo se puede dar ubicando al peronismo en la historia de nuestro pueblo, no de mi organización, solo en la historia de nuestro pueblo argentino y más aún en la historia del mundo. Miren ustedes,
y advertí que era también necesario poseer algunos conocimientos de historia universal y de la filosofía de la historia. Y aunque siempre he tenido un amor extraordinario por la historia, reconozco que solamente me he detenido en las páginas que se ocupan de los grandes hombres, porque he tratado siempre de hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón. Y me parece importante recalcar, vamos a ver en Evita un extraordinario amor por Perón, por nuestro pueblo y por la patria. Pero ese amor por Perón, algunos lo pueden entender exclusivamente como un amor, llamémosle así, de mujer a hombre, en el sentido de que era la esposa del presidente. Pero yo creo que vamos a ver en el transcurso de todo sobre todo en este capítulo y de toda la historia del peronismo, una mujer que ve en el hombre la realización extraordinaria para un pueblo. No lo ve solamente como su esposo, sino como el realizador de la felicidad de un pueblo. Y creo yo que es de la forma y manera en que deberíamos nosotros encarar la grandeza de Perón, ¿no? La comparación de nuestro líder con los genios de la humanidad siempre me resultó interesante y he llegado, tal vez por mi fanatismo, por esta causa que he tomado como bandera, y todas las causas grandes necesitan de fanáticos, porque de lo contrario no tendríamos ni héroes ni santos, a establecer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón. Todos ellos, los grandes hombres del pasado, lucharon por un imperio, por encontrarse a sí mismos. En cambio, el general Perón lucha por algo más grande, lucha por encontrar la felicidad del pueblo argentino, la finalidad que deberíamos tener todas y todos los peronistas. Solamente con el conocimiento de la historia, sobre la que me he detenido bastante, y con mi gran amor por la causa de Perón, yo voy a tratar de cumplir aquí con este curso explicándoles a ustedes la historia de nuestro movimiento, como lo veo en la historia del mundo y la historia de los pueblos. Me faltó decirle al principio como idea fundamental y como idea, porque si hablamos de historia del peronismo, seguramente se nos ocurre pensar que es un libro de historia como estamos acostumbrados en la secundaria. Y esto no es un libro de historia como estamos habituados, con fechas y realizaciones de las distintas, sino lo que dice acá Evita. Es la vivencia de ella en la realización del movimiento peronista. Es más bien, y después ella lo va a explicar, no lo sé transmitir bien cuál es, pero no es un tratado de historia, sino un tratado de una militante que narra sus experiencias y su reflexión sobre lo que ha vivido en el transcurso de esos 6 o 7 años en el movimiento nacional peronista. Y dice, el general en su discurso inaugural hizo un elogio a la intuición femenina. Acá
van a entender mejor lo que yo les quiero decir. Yo creo también que la intuición femenina, de una manera especial, y me permito acudir a esa intuición en este momento, y las alumnas y alumnos pueden colaborar conmigo para tratar de profundizar y de ahondar así nuestra historia del peronismo. La intuición no es para mí, miren qué hermosa definición, a mí siempre me gustó esta definición. La intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres, todo el mundo dice eso, porque nosotras vivimos guiadas más bien por el corazón que por la inteligencia. Algunos feministas actuales dicen que, o sea, desde ya que todos tenemos las dos cosas, ¿no? Pero acá lo que está hablando Evita, creo yo que es la preeminencia que uno pone en la realización de las cosas. Y no cabe duda de que creo yo por lo menos que tiene razón. Los hombres viven de acuerdo con lo que razonan. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Por lo menos ella fue un ejemplo de esto, creo yo, por lo menos, ¿no? Y esta es la visión que nos va a dar Evita del peronismo, es lo que yo les quería transmitir. O sea, Evita va a exponer desde el amor que domina su corazón, y todo lo va a ver con los ojos del amor, ¿no? Y lo vamos a ver en todo el transcurso. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Acá está mejor explicado. No una narración de hechos, sino tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Los hombres sienten y sufren menos que nosotras. No es un defecto. La naturaleza, que es sabia, sabrá por qué lo ha hecho. Pero nosotras, las mujeres, cuando amamos a un niño, cuando amamos a un anciano, tratamos de consolidar su felicidad. Los hombres con más facilidad pueden destruir haciendo la guerra. Ellos no saben lo que cuesta un hombre. Nosotras sí. Creo que expresa una realidad también. Cuando una mujer tiene la intuición de que un hijo que está lejos está enfermo o le ha pasado una desgracia, es porque siente y ve con los ojos del alma y del corazón. Esto es lo que yo quería decir también. Evita va a narrar la historia del peronismo de esta manera, con los ojos de su alma y de su corazón. Es porque la mirada se ha alargado más allá, la mirada del amor que siente, presiente y ve todo. Es por eso que yo he querido ser, como mujer argentina, la eterna vigía de la revolución. La eterna vigía de la revolución, porque quiero ser una esperanza dentro de nuestro movimiento, para poder colaborar con la obra patriótica y ciclópea de nuestro líder de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Yo les decía antes de que por lo menos uno veía en Historia del Peronismo y en Evita un ejemplo de militante. Creo que acá está clarísimamente explicado. Es como que yo he querido ser, como mujer argentina, la eterna vigía, deberíamos ser la eterna vigía de la revolución y no permitir lo que nos está pasando. Porque quiero ser una esperanza dentro de nuestro pueblo,
o en nuestro movimiento, para poder colaborar con la obra patriótica y ciclópea de nuestro líder de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Pero para poder lograr ver la obra ciclópea de General Perón, qué valoración, ¿no? Obra ciclópea. Hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y el líder. El pueblo y el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. Hay que decir eso en una audiencia donde estaban ministros, compañeros de todas las provincias, etcétera, etcétera. Hay que estar convencido. A mí lo que más me emociona de Evita es su convencimiento, su coraje, su ir, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Para que la historia de estos 7 años que todos nosotros vivimos tan felizmente sea explicada, tenemos que empezar por definir quiénes fueron sus personajes. Pero en realidad, si se analizan a fondo todos los personajes de la historia, hallaremos allí solamente 2 clases, según su concepto, los genios y los pueblos. Y aquí en la historia del peronismo no hay más que 2 personajes, solamente 2, dice Biblia. Perón y el pueblo. Perón y lo mejor que tenemos, que vamos a ver que no es la masa, lo mejor que tenemos es el pueblo. Y ella lo va a distinguir claramente en el capítulo 3. El genio y el pueblo van escribiendo con tintas brillantes y oscuras los millares y millares de capítulos que componen la vida de la humanidad. En general, la historia del mundo es la suma de esas 2 historias que corren juntas. Yo sé que sobre este tema de los pueblos y de los grandes hombres es mucho lo que se ha escrito y quizá mis puntos de vista en esta materia sean discutibles, pero yo tengo sobre toda otra explicación una ventaja extraordinaria. Nosotros estamos viviendo una época maravillosa, una época que no se da en todos los países ni tampoco en todos los siglos, y esta es una verdad indiscutible. Y nosotros los peronistas, podría agregar humildemente, tenemos en la doctrina peronista y en el general Perón una doctrina maravillosa, podríamos decir, que deberíamos, o por lo menos uno propone, valorarlas como la valoraba Evita. Los críticos y supercríticos, los detractores de Perón podrán escribir la historia como les parezca, como se les antoje, deformando o tergiversando, u ocultando, que fue el mayor éxito que han tenido, o diciendo la verdad, pero lo que no podrán decir, explicar ni negar jamás es que el pueblo lo quiso a Perón. Y después de 70 años, a pesar de nuestras falencias en transmitir al pueblo argentino su valía, el pueblo lo sigue queriendo a Perón y no digamos a Evita, ¿no? Estoy hablando del pueblo, no de la masa, que ya vamos a ver cómo lo distingue ella. Explicar este hecho es casi explicar toda la historia del peronismo, pero este hecho resultaría inexplicable si no repasáramos en la historia universal el problema de los pueblos y de los hombres, o el problema de los grandes hombres y de los grandes pueblos. Hoy quiero decir sobre esto solamente algunas cosas, algunos conceptos
generales para analizar en otra clase ya profundamente, en particular, el tema de los pueblos en la historia y luego la apasionante materia de los grandes hombres, para después abordar el tema de la agrupación de los hombres en el mundo y tomar después el de las revoluciones para llegar así a nuestra revolución justicialista y hacer la comparación que será siempre ventajosa. Porque nuestra revolución ha sido hecha por un gran hombre apoyado por un gran pueblo que buscaba su felicidad y cuyo camino lo marcó su conductor. Y cuyo camino lo marcó su conductor. Sí, claro que sí. Solamente quiero hoy analizar el problema en términos un poco generales. Porque creo yo que es una verdad muy grande esto que dice Evita. Nuestra revolución ha sido hecha por un gran hombre, apoyado por un gran pueblo que buscaba su felicidad y cuyo camino le marcó su conductor. Me quiero referir a estos últimos, cuyo camino le marcó su conductor. Porque Perón se dedicó desde el 43 al 45 a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión a marcar ese camino, a enseñar a través de los trabajadores y trabajadoras su proyecto político, a compartir con ellos las inquietudes y las necesidades del pueblo, a transmitir al pueblo lo que él quería, que vivieran un poco más feliz y y que por eso, que por esa enseñanza que transmitió Perón, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce, como nos va a decir Evita más adelante, por esa transmisión, ese conocimiento, esa propuesta de Perón, el pueblo cuando en octubre del 45 perdió, lo metieron en cana, el pueblo en una semana se organizó, mejor dicho, primero tuvo la conciencia suficiente como para darse cuenta que sin Perón perdía todos los derechos. Tuvo la capacidad, la conciencia suficiente y necesaria de pueblo, no de dirigente solamente, de pueblo. El pueblo se organizó en una semana y además tuvo la personalidad suficiente como para no irse de la plaza. O sea, puso 1.000.000 de personas en la plaza el 17 de octubre y tuvo la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Este es el camino que le marcó el conductor y que el pueblo realizó, ¿no? Por lo menos en la opinión que uno tiene de esta historia. Y acá Vita nos habla de los ciclos históricos, alturas y depresiones en la historia. Cuando nosotros, repito siempre, si hay algún tema que algún compañero quiera compartir, un análisis, una reflexión o lo que sea, me paran y seguimos. Cuando nosotros desde este balcón alto del siglo XX damos vuelta hacia el pasado, advertimos enseguida que la historia del mundo no es un camino que llega recto hacia nosotros, no. La historia que nosotros vemos desde aquí nos parece un camino montañoso que tiene sus valles y sus montes. Los valles son los ciclos vacíos de los grandes pueblos, ciclos en que los pueblos han perdido su tiempo luchando sin objetivos y sin ideales, como nos está pasando, lamentablemente. Sin objetivos y sin ideales como pueblo, porque nadie los propone, porque están solo en la chiquita. Los montes son aquellas etapas altas del camino en que se ha dado el milagro de que el hombre
encuentre la manera de conducir a un pueblo hasta sus altas regiones, o de que un pueblo encuentre a un hombre que lo sepa conducir para escribir una página brillante en la historia de la humanidad. Y vamos a ver que para Evita estas dos realidades son imprescindibles. Un pueblo y un hombre, un conductor, un dirigente, llamémosle como querramos. Pero un pueblo solo no hace la historia una gran historia. Estamos hablando de los grandes acontecimientos de la historia, las grandes montañas, como habla acá Evita. Hacen falta un gran pueblo y un gran hombre. Por eso Perón nos dice de mil maneras y de mil formas en conducción política, y siempre que pudo, durante todo este periodo, la necesidad de la importancia de la formación lo más acendrada posible en militantes y dirigentes. Las interpretaciones de la historia. Acá Evita hace dos interpretaciones que eran comunes en aquella época, la de los individualismos y los colectivismos, ¿no? Algunos creen que la historia lo hacen avanzar solamente las grandes personalidades. Esos son los individualistas de la historia. Un tal Carl Lille, por ejemplo, decía en su gran obra Los héroes que la historia es, en el fondo, la historia de los grandes hombres. Que es verdad, o sea, mejor dicho, es la historia que cuentan o que nos han contado. Y Evita remarca permanentemente que deberíamos, o por lo menos ella trata de narrar la historia del pueblo y del conductor, o sea, de las dos, porque no existe para ella un gran pueblo sin un gran conductor. Y creo que expresa una realidad también. Otros, en cambio, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos, son los colectivistas de la historia. Ellos son los que afirman, por ejemplo, que aun cuando San Martín no hubiese venido a conducir a los ejércitos criollos en su destino de gloria, otro hubiera ocupado su lugar y hecho lo mismo. Vamos a ver esta distinción que hace Evita entre el genio, los genios, los conductores, los pueblos y su relación. Los genios no tienen explicación en el medio en que nacen. Está hablando desde ya de Perón, la valoración que ella tenía por Perón. No son los pueblos ni los siglos las causas de los grandes genios. Por eso muchas veces la historia tiene que resignarse a dar como única explicación del genio lo que dio de Napoleón, llamándolo simplemente el hombre del siglo, el corso singular o el escultor de su tiempo. Está bien esto, ¿eh? No había pensado en eso. A veces, como en el caso de Napoleón, ni el mismo genio se explica y debe acudir a una frase inexplicable: yo soy un trozo de roca lanzada en el espacio. De él pudo decir, tal vez con cierta razón, uno de los historiadores de la época: Napoleón llegaba de edades remotas, lo que es una explicación de a algo inexplicable. Los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Esta es una realidad, esta es una realidad. Como no puede haber ninguna organización sin una dirección, llamémosle unipersonal o grupal. Creo que a esto se está refiriendo Evita, no a lo que nos pasa ahora, que cada cual en su ámbito hace lo que se le da la gana. Porque estamos hablando del conjunto del pueblo, de una organización, de un
está hablando del movimiento nacional peronista, y eso no tenemos que perderlo nunca de vista. Por eso no todos los siglos ni todos los pueblos tienen la gracia de encontrar al hombre que necesitan. Y es una verdad indiscutible que los pueblos sienten necesidad de grandes encarnaciones. Es así como pueblos que no las han tenido han exaltado a ciertas figuras imaginarias, como hicieron los romanos con Rómulo y los españoles con el Cid, figuras casi mitológicas, convirtiéndolas en personajes más o menos gloriosos que pasaron a ser arquetipos de la nacionalidad. Yo creo que en esta afirmación de Evita que comparto desde ya, creo que Evita está vislumbrando la transformación profunda que el pensamiento de Perón había hecho, no solo en la realidad económica del país, en la felicidad del pueblo, sino en la realidad espiritual, me parece a mí por lo menos, como realmente es la doctrina peronista, única en el mundo, que propone como finalidad suprema trabajar todos y todas por la felicidad de los demás y la grandeza del conjunto del pueblo. Tarea que se puede proponer perfectamente a todos los pueblos del mundo. Al mirar la historia de la humanidad desde este punto de vista, no encontramos otra cosa que pueblos que buscan en busca de grandes hombres y también muchas veces hombres en busca de grandes pueblos. Cuando se encuentran los dos, entonces el siglo se viste de gloria y marca en la historia una página brillante para que en ella se escriban sus hazañas y sus nombres. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren, que es lo que está, en última instancia nos está queriendo narrar ella, el encuentro de Perón y del pueblo, ¿no? Cuya culminación desde ya es el 17 de octubre, que para Evita fue inolvidable, y el motivo que lo dice permanentemente, o lo dice muchas veces, el motivo de su amor por el pueblo que le rescató a su amor en la vida, que era Perón. ¿A ustedes les parecerá extraño que yo, una mujer humilde de la patria, al tratar un tema eminentemente partidario como la historia del peronismo, esté divagando entre pueblos y grandes hombres y haya ido a la historia universal para hablar de una cuestión tan contemporánea como la nuestra? Pero quiero hacer con ustedes un estudio profundo de la historia del peronismo y Perón, que es para mí de los grandes, no solo por sus grandes obras, sino también, como lo vamos a ver en clases posteriores. Sí, me decías algo, por sus pequeñas cosas, han realizado todo esto que, repasando la historia, no vemos en ningún otro hombre. Claro que sí, no vemos la obra, las ideas y la propuesta de Perón en ningún otro hombre de nuestra historia, con la perfección con que la lleva a cabo este hombre singular de los quilates del general Perón. A esta valoración creo yo que deberíamos llegar nosotros los militantes, para lo cual, desde ya, como no tenemos a Perón al lado como tenía Evita y como lo tuve durante 6, 7 u 8 años, debemos, para conocer esta propuesta, para conocer esta realidad, dedicar todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance como militantes para conocer el pensamiento de Perón, no lo que a nosotros se nos ocurre, con libros que ahora están todos al alcance, sobre todo los libros de la Escuela Superior Peronista,
con los cuales seguramente podemos llegar a un concepto clarísimo y a la valoración que Evita tenía de aquella propuesta política. Vamos a ver ahora la tercera posición peronista, que no es la tercera posición de la que habla Perón como la armonía, ¿no? Como la armonía en toda, como vimos en Conducción Política, sino que habla de Perón, la tercera posición, dice ella, hablando de Perón, el pueblo y su cultura. O sea, Perón, que nació en un pueblo que tenía una determinada cultura. Por eso habla de la unidad, la conciencia social y nacional. Y nacional. La historia del peronismo, como la definiré más adelante, se reduce a dos personajes. El genio y su pueblo. Perón y los descamisados. Esta es la historia que está contando Luis. Es la que vivió. Para estudiarla, pensemos que está hablando en la Escuela Superior Peronista, estudiarla, hay que hacerlo profundamente. Y yo quiero llevar esto un poco por la historia universal para después situarnos en la historia que nosotros los argentinos estamos escribiendo a diario con nuestro apoyo, con nuestra fe, con nuestro trabajo silencioso y a veces de renunciamiento, colaborando con la obra ciclopia y patriótica del general Perón. Yo creo que la verdad aquí, como en tantas partes, reside en una tercera posición. Nada haría un pueblo sin un conductor. Ni nada haría un gran conductor sin un gran pueblo que lo acompañe y lo alentara en sus grandes ideales. Y tampoco vale nada un pueblo preparado para recibir a un genio si el genio no nace allí, en ese siglo y en ese pueblo. La cultura y los grandes hombres. Por eso le decía que era Perón el pueblo y la cultura, ¿no? Decía un gran escritor en sus reflexiones de la historia del mundo que no le es dado a cada época tener su grande hombre y no le es dado tampoco a cada genio encontrar su siglo y tal vez haya en alguna parte grandes hombres para grandes cosas que no existen. Mucha gente piensa que los grandes hombres no podrían surgir en estos tiempos de progreso y de civilización que han creado grandes masas de hombres cuya cultura superior impediría que se desarrolle un hombre o un personaje extraordinario. Solamente podría llegar a conducir hombres poco cultos u hombres y mujeres poco civilizados. Es tal vez sin duda mucho más difícil que una personalidad genial triunfe en un pueblo culto como el nuestro, que siempre lo fue, aunque ahora estemos tan degradados. Pero allí donde triunfa ese hombre tendrá también el derecho de ser honrado con el título de grande. Más aún podemos afirmar con la experiencia de la historia que los pueblos más cultos son los que han tenido siempre la suerte de ser iluminados por los meteoros de los genios y creo que a veces los grandes hombres se encuentran por esta misma razón en el mismo siglo y aún en el mismo pueblo, como Aristóteles y Alejandro, como Goethe y Napoleón, como Bolívar y San Martín, por lo menos en la idea de Evita, ¿no? Muchas veces, incluso en la historia, nos muestra cómo estos grandes hombres se enfrentan unos a otros y así se ha dado el diálogo de Alejandro con Diógenes.
¿Qué quieres de mí? Pregunta Alejandro a Diógenes. Que te alejes de mí porque me quitas el sol. Le respondió Diógenes. Y dice la historia que Alejandro se fue murmurando. Si no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Evidentemente, la aparición de los hombres extraordinarios en la historia no está sujeta a ninguna ley. Los genios conductores pueden aparecer en medio de pueblos cuya masa tenga un nivel cultural superior. La historia es creación de los hombres, que saben iluminar el siglo con la marca de su propio carácter y sus propias realizaciones, y que se destacan de sus contemporáneos como una montaña en medio de la llanura. Por eso son grandes hombres. La historia es también creación de los pueblos. Por eso habla de la cultura de los pueblos, ¿no? Por lo menos tener la capacidad de valorar a un gran hombre como fue nuestro pueblo, don Perón. Porque si los pueblos sin conductores casi no avanzan en la historia, tampoco la historia avanza nunca sin grandes pueblos, aunque tengan grandes conductores, porque estos sucumben por falta de colaboración, a veces por cobardía y a veces por incomprensión. Hacen falta las dos cosas. A mí me ha de ser un poco difícil presentar aquí la figura de nuestro gran conductor porque solamente tengo la elocuencia de una mujer sencilla de pueblo. Presentarlo a Perón o describir su personalidad es tan difícil como a un poeta o a un pintor querer pintar o descubrir el sol. Qué valoración, ¿no? Qué grande. Para ver cómo es el sol, que salgan y lo vean, y aún viéndolo se deslumbrarán. Yo, para poder hacerles conocer a Perón, los invito a ustedes a que salgan y lo vean, que es lo que humildemente está tratando de hacer, que conozcamos este proyecto político para contribuir humildemente nosotros a la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la patria, que es la verdadera propuesta y la sublime propuesta del peronismo. Me he preguntado, estudiando un poco a los grandes hombres, para poder también estudiar a un hombre extraordinario de los quilates de Perón, ¿cómo podría remediarse esto de que los grandes pueblos y los genios no se encuentren en el mismo siglo? Creo que me ha sido posible llegar a una conclusión que es más bien producto... Ahí volvió, ahí volvió. Ay, sí, estamos. Se cortó, Antonio, quedaste Se congelado. cortó. ¿El que se cortó? La transmisión. ¿Sí? Sí, un ratito, unos segundos. Instante. ¿Y sigue ahora? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Vamos a seguir entonces con el estado de conciencia creada por Napoleón. Nosotros, como bien dice nuestro presidente, hablando de Perón, podemos jactarnos de que lo mejor que tenemos es el pueblo. Claro que sí. La grandeza de Napoleón, volviendo hacia los grandes hombres de la historia, reside no tanto en haber iluminado su propio tiempo, como en haber creado en el pueblo un estado de conciencia que ha sobrepasado a su siglo y a su genio, como hizo Perón también y Evita con nosotros, ¿no? Por eso, a pesar de que Napoleón hizo padecer tanto a los franceses, y dejó tanto franceses en las estepas rusas, estos siguen inclinándose ante su memoria en los inválidos. Y lo más importante aún es que siguen sintiéndose unidos a él. Y ese sentimiento, ese estado, es estado de conciencia, que por unir a todo un pueblo puede en cierto modo llamarse conciencia social. Es lo que nuestro querido líder ha logrado y lo que deberíamos buscar nosotros, ¿no? Para lograr la participación del pueblo, lograr esa conciencia social de solidaridad que deberíamos tener los argentinos.
Y tenemos nosotros que ayudarle a afianzar la conciencia social que permita que cuando él, el grande, tenga que alejarse de nosotros por la ley de la vida, el pueblo pueda sobreponerse a los hombres de menos quilates, porque no todos son grandes hombres para imponerle su acción, como nos debería pasar hoy, ¿no? La doctrina debe estar arraigada en el corazón del pueblo. Esta es la tarea. Para que éste pueda hacerla cumplir al más mediocre de todos los gobernantes que pudiera venir. Y como no hicimos esta tarea, no fuimos capaces de hacerla cumplir al más mediocre de los mediocres que hemos tenido en nuestra historia. Nosotros estaremos unidos al nombre del general Perón, que por grande sobrepasará muchos siglos. Si no ocurriera así, los argentinos no mereceríamos el calificativo de gran pueblo por no haber sabido valorar y aquilatar a un hombre como el general Perón. Ojalá podamos inculcar en todos los que nos escuchan ahora o después esta valoración que tenía Evita por Perón. Cuando un pueblo tiene la desgracia de quedarse sin su conductor, como nos pasó, como decía hace un momento, la verdad histórica nos prueba que solamente puede seguir su camino en la noche sin perderse si su conductor desaparecido ha logrado crear en el pueblo esa conciencia social, dándole unidad, que es lo único que deberíamos tener como finalidad primera, que es como decir, dándole un ideal común, un mismo espíritu, que es el espíritu que forman y que dejan como un sello permanente e indeleble en los corazones de los pueblos los grandes hombres, o por lo menos los que nos propone Perón como finalidad primera la unidad nacional. Y para lograr esa finalidad primera nos propone la doctrina peronista como instrumento de unidad de concepción, unidad en las ideas, unidad en la finalidad. Yo que tengo el placer de compartir casi todos los días, todas las horas del día, con todos los humildes de mi patria, puedo casi asegurar desde esta tribuna que el general Perón ha logrado crear ya esa conciencia social que ha inculcado en el pueblo argentino. Y la enseñanza más importante que deberíamos hoy recoger. Nosotros la tenemos que perfeccionar y para ello no podemos distraer la doctrina del genio en crear caudillos. No podemos distraer la doctrina del conductor, que es la felicidad de todos los argentinos, para favorecer a un grupo. Para favorecernos a nosotros mismos debemos ser amplios, grandes como la doctrina del general, y utilizarla para engrandecer a la patria, al conjunto, al pueblo argentino. Utilizarla para consolidar la independencia económica. Utilizarla para lograr la felicidad del pueblo argentino. Y utilizarla para que por siempre sepan los pueblos del mundo que los argentinos somos políticamente soberanos, económicamente libres y socialmente justos. Esta tribuna se ha abierto para inculcar la doctrina en todos los peronistas. Tarea. Y yo me alegro que ustedes sean peronistas que estén en la lucha. No se dejen llevar por un entusiasmo pasajero. Piensen que los pueblos que quieren consolidar un movimiento no tienen más que un hombre grande y muy de tanto en tanto. Y que los grandes hombres no nacen por decenas o docenas, ni dos en un siglo, nace uno cada varios siglos. Y tenemos que bendecir a Dios que nos haya favorecido con el meteoro del genio entre nosotros. Desde ya es una valoración de Evita, pero evidentemente si
instrumentamos un plan de formación permanente, seguramente con la formación que tuvo Perón, lograremos nuevamente un genio y un conductor del pueblo argentino. Además, debemos convencernos de que no es lo mismo servir a un genio que servir a un caudillo, que no debemos tomar la política como un fin, sino como un medio para servir al pueblo y a su causa, a Perón y a su causa, al prócer y a su causa. Por lo tanto, nosotros nos debemos sentir apóstoles de la obra y servidores de la causa de un gran hombre y de un gran pueblo, y para servir al pueblo. Los caudillos de nuestro país han utilizado siempre a los hombres humildes y han utilizado sus posiciones para servir intereses mezquinos o bastardos. Ellos, llegados al poder, han olvidado al pueblo y a veces incluso lo han desconocido, si sabremos de esto. Por eso nosotros los argentinos y sobre todo los peronistas, que tenemos el privilegio de tener un genio, como yo lo califico desde ahora el general Perón, no nos podemos detener en la baja politiquería de servir a un caudillo, de querer levantar hombres porque ha aparecido en la República un genio. Y los genios no nacen, no se hacen. Los genios nacen, no se hacen. Por tratarse de compañeros que están en la lucha honrosa, de hacer conocer nuestra doctrina, de tratar de inculcar a muchos otros compañeros que luchan por ideales comunes, me he de referir a este punto expresamente en otra clase. Pensemos que todas las patrias, al crear un símbolo, lo hacen para mantener su unidad espiritual y nacional. Es el único fin de la doctrina peronista. Mantener la unidad espiritual y nacional para que podamos realizar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Nosotros, que no hemos tenido que andar por muchos siglos buscando un hombre como lo buscaba Diógenes, que lo hemos encontrado porque él ha venido a nosotros, nos ha hablado y nos ha traído sus ensueños patrióticos y sus magníficas realizaciones. Nosotros pongámonos entonces a trabajar honradamente, pongamos el hombro y el corazón para que las futuras generaciones argentinas puedan decir que esta generación ha sido benemérita para la patria, porque habiendo encontrado al genio, lo supo apoyar y acompañar sin retaseos y sin mezquindades. Nosotros hemos encontrado al hombre, no tenemos, y nosotros podemos decir, hemos encontrado la doctrina, hemos encontrado el proyecto político. No tenemos ya más que un solo problema, que cuando el hombre se vaya, como dice nuestro líder, la doctrina quede. Claro. Para que sea la bandera de todo el pueblo argentino. No ha de ser la aspiración del pueblo, sobre todo la nuestra de peronistas, a quienes me dirijo al hablar en esta clase, la de trabajar con ropa hecha. Yo nunca me he dejado de preocupar lo suficiente cuando veo a hombres humildes que son utilizados por los políticos en sus intereses mezquinos y bastardos, girando al genio y queriendo vivir bajo su sombra. No se olviden, compañeros y compañeras, que toda luz tiene sombra. Tratemos nosotros de ser luz, nunca sombra. Recuerden ustedes lo que cuenta la historia, que uno de los hombres que estuvo cerca de Napoleón, un tal Fouché, y nadie se explicaba por qué, siendo Napoleón un genio y un conocedor de hombres, siempre lo tenía tan cerca y lo distinguía. Pero siendo que Fouché le era desleal, Napoleón lo tenía demasiado cerca porque lo conocía demasiado bien y necesitaba controlarlo. Tratemos nosotros de estar cerca del coronel, del líder, pero lealmente con nuestro trabajo honrado, luchando, trabajando para llevar agua al molino de nuestro líder, que es llevarla
al pueblo de nuestro movimiento. Nosotros debemos gastar nuestras energías reconociendo que tenemos un conductor, un maestro, que tenemos un guía y un líder. No lo tenemos personalmente, pero lo tenemos en los libros, en el plan de la Escuela Superior Peronista, etc. Nosotros queremos una obra de arte, y las obras de arte no se venden en serie, sino que son obras de un artista que las ha creado. Por lo tanto, no se pueden comprar al por mayor ni fabricadas todos los días. Nosotros queremos una obra de arte y tenemos al artista. Sepamos aprovecharlo, sepamos aprovechar la doctrina, sepamos aprovechar el proyecto político para bien de la patria, de la patria. Sepamos aprovecharlo para nuestros hijos y para todos los que vendrán. Y tratemos que los argentinos del mañana, como nosotros, no tengan que decir al hablar de ese hombre que está quemando su vida en aras de la felicidad de la patria y de la grandeza y de su grandeza, cuánto hicieron sufrir los argentinos por su incomprensión a un patriota. Sobre todo nosotros, los peronistas, que tenemos el insigne honor de compartir la responsabilidad de construir esta nueva Argentina, debemos abrigar la esperanza de que no se diga eso de nosotros y juramentarnos trabajando todos por Perón, por la patria y por su pueblo. Y con esto yo quisiera terminar por esta noche, porque me parece una excelente propuesta. Sobre todo nosotros los peronistas tenemos el insigne honor de compartir la responsabilidad de construir nuestra Argentina. Debemos abrigar la esperanza de que no se diga de nosotros y juramentarnos trabajando todos por Perón o por la doctrina de Perón, por el proyecto político de Perón, por nuestra patria y por nuestro pueblo. Sí, señor. Así es. Excelente, Antonio. Muy lindo. La Hace verdad, que- súper hermoso, aparte es re apasionante. Lo de Vita es hermoso. Qué monstruo de Vita, ¿no? Que lo tiró. Sí, Monstruo en el buen sentido. no hay, Impresionante. y aparte habla desde el corazón, como decía, corazón, valentía, pasión. Pero es Totalmente. algo, yo quería compartir algo que en el libro de ella, La razón de mi vida, cuando dice mi día maravilloso, decía algo chiquitito, 2 segundos. Para mí fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. Dice, ahora me di cuenta que hay 2 grupos de hombres, uno grande, infinitamente numeroso, y otro muy chiquito, pero que son los hombres que tienen valor extraordinario a todo aquello que es necesario hacer. No se conforman sino con la gloria. Hombres para quienes un camino nuevo ejerce siempre una atracción irresistible, como el de Alejandro fue el camino de Persia, para Colón el camino de las Indias, Napoleón el que conducía el imperio del mundo, para San Martín el camino que llevaba a la libertad de América. Esta clase de hombres pertenecía al hombre que yo encontré. Dice, yo lo vi aparecer desde el mirador de mi vieja inquietud interior, era evidentemente distinto a todos los demás. Otros gritaban fuego y mandaban avanzar, él gritaba fuego y avanzaba él mismo, decidido y tenaz en una sola dirección, sin titubear ante ningún obstáculo. En aquel momento sentí un grito y su camino era mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado, quizás eso le llamó la atención y cuando pudo escucharme atiné a decirle con mi mejor palabra, si es como usted dice, la causa de pueblo su propia causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta de fallecer. Él aceptó mi ofrecimiento y aquel fue mi día maravilloso. Es fabuloso. Una hermosa síntesis de lo que... Una poesía, total. Una hermosa... ¿Cómo esa pasión, y bueno, ahí está es el alma, a ver, todo ese amor, como decíamos, con lo espiritual, todo, el amor conforma todo, y la pasión pasa a todos lados. Y esta mujer representó y se dio esta dinámica entre los dos.
un hombre y una mujer fabulosos. Eh. Te deja sin palabras. Pero nos deja, creo yo, por lo menos, ¿no? La enseñanza de amor, de mística, de convicción, de coraje, ¿no? Por eso, Todo. que es No, fabuloso. lo que yo traté de ponerle como título a esta obra, diríamos, porque no me acordaba de ese texto, pero creo que es la síntesis Ah, de... bueno, Sí, sí, sí. está la derecha Eh, y nada, me encantó. Hay cosas que la parte esa en su día maravilloso Acá, resume todo. acá lo que tenemos. por otro lado, sí. Ah, sí, está bien. Que por otro lado, en ese sentido planteaba yo que Evita, por lo menos desde la historia del peronismo, se nos plantea como un ejemplo de militante, ¿no? O sea, con el espíritu que deberíamos Sí. nosotros encarar la cosa, para lo cual evidentemente uno tiene que estar convencido profundamente de lo que está haciendo y para eso uno tiene que tener un conocimiento profundo también del proyecto político, porque nadie quiere ni valora, nos va a decir más adelante, lo que no conoce. Creo que dice, Totalmente. ella dice, el amor es sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Ah. Exactamente. Creo que el problema de nuestra gente en este momento, que no es pueblo, sino mucha masa, como vamos a ver en el capítulo 3, sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, para permitir un gobierno como el que tenemos, para la tarea de convertirlo en pueblo, ¿no? Con conciencia, con organización. Que y además con esa, totalmente, y además con esa empatía que tenían de sentir la injusticia social, como en una parte dice de sentir la injusticia social que le hacía doler el alma. Si vos no lo sentís propio, no te pones en el zapato del otro, y Exacto. nunca podés ver, ¿cómo sabés? Es así, ponete del otro lado, a ver si te gustaría o las falencias que tiene. Que por otro desde ese lado punto. es un principio de humanidad, en principio, ¿no? Pero Exacto. también yo recomiendo sobre esto el capítulo 3 de Sociología Peronista, donde nos hablan de la evolución social, de la cultura social a la conciencia social, a la solidaridad social y a la unidad nacional, ¿no? Como un camino que deberíamos recorrer y nosotros deberíamos tratar de sembrar en nuestro pueblo, como para que se dé esto que planteaba Evita, ¿no? Esa conciencia de pueblo, esa conciencia de solidaridad, que es lo que logró Perón. Por eso no perdió nunca una elección de ningún tipo. Y por eso logró también, como decía Evita, podrán decir cualquier cosa de Perón, pero lo que no podrán decir es que el pueblo no lo quería. Esa es la verdad. Hay algo, creo yo, que es muy importante en todo esto que se ha leído, ¿no? Es simplemente el convencimiento, porque esto no hace otra cosa más que fortificar lo que uno cree. Así. Todas estas, digamos, esta charla, a mí, en lo personal, simplemente me compromete con mí mismo lo que creer que es lo que yo creo, ¿no es así? Porque me tocó hoy una discusión con 7 gorilas. Lo he destrozado todo. Lo he hecho mierda todo, pero se me salió la cadena.
Pero esa convicción y esa creencia viene de esto, Claro. viene de esto. Acá hay una fábrica que acaban de dejar 35 personas sin laburo. Y son de Tafí Viejo, con 15 o 20. Y del resto son de San Miguel de Tucumán. ¿Y esa familia? ¿Qué pasa con esa familia ahora? Y salen los buenitos y los grandes aviones suicidas de que habla el tango, defendiendo la teoría del mercado. Bueno, parece que me metió el dedo. Entonces ahí, entonces esa gente, ¿qué hace? Porque le van a pagar, lo van a indemnizar, y dentro de 2 meses, 3 meses, ¿qué va a pasar cuando se gaste la guita? Entonces, Sí. estas cosas, lo que hacen es fortificar nuestra creencia. Y esto, como usted lo dijo, Antonio, alguna vez, debe ser permanente la preparación. Y digo esto ¿por qué? Porque hay ejemplos. El ejemplo lo tenemos nosotros, nada más que, como usted bien lo ha dicho también, Antonio, hemos dejado de predicar nuestro evangelio, le llamemos así, que es la doctrina, ¿no es así? Claro. Pero fíjense qué es lo que han hecho los chinos. Sí, salvando distancia, forma de pensar, de cultura, de todo. Ellos han plantado bandera y han luchado por lo que creían. Para nosotros será bueno, malo, como sea, no importa. No estoy analizando eso. Estoy analizando la decisión que han tomado, Sí. la creencia que han tomado. Para nosotros podrá estar bien o mal, no importa. Pero ello fue determinante. Y esto es lo que Perón nos ha dejado para nosotros. Sí, por eso nos persiguen tanto, Lorenzo, porque saben, el enemigo sabe perfectamente la valía del pensamiento de Perón. O sea, y que no hay, y del proyecto político, porque no hay un proyecto político más digno y más honroso que trabajar por la felicidad de los demás. Y no hay proyecto político más transmisible a cualquier pueblo del mundo que proponerle a cualquier pueblo del mundo, a los integrantes de cualquier pueblo del mundo, que cada uno trabaje por la felicidad de todos y por la grandeza de ese pueblo, y que entre todos los pueblos contribuyamos a la grandeza de la humanidad, que es en última instancia en lo que evita también con ir al que lo hace permanentemente ella, Antonio, justamente es lo que se está dando hoy. Perón hablaba de la, ¿cómo se dice? De la transformación de los pueblos, ¿no? No era la transformación, hablaba de la, ¿cómo es la palabra? Evolución. De la evolución. Dice que la evolución de los pueblos se da a pesar de los pueblos. Y vos fijate que lo que Perón predicaba hace más de 50 años se está dando con los BRICS, Claro. donde los pueblos se están uniendo y están ejerciendo su autodeterminación y respetando su idiosincrasia. Entonces Perón ya lo venía predicando y lo venía viendo de cuando era imposible verlo. Dijo, claro. marchamos De ahí su amistad con Mao, ¿no? Claro. Y de hecho el proyecto chino, como estaba diciendo acá el compañero Lorenzo, es un proyecto justicialista. Sí, claro. Si uno analiza más o menos, se va metiendo, porque lo dicen en China no hay democracia. No, en China no es que no hay democracia. En China hay partido único. La democracia se da en los estratos más bajos de la política. Sí. Pero después hay partido único, que es lo que quería hacer Perón acá. Perón, con el abrazo con Balbín, y la fórmula Balbín-Perón, que eran los dos partidos políticos mayoritarios, iba a ser un partido único. Y de ahí se iba a empezar a construir la grandeza del pueblo, y la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y cuando él habla del movimiento nacional, era una propuesta al conjunto del pueblo argentino. Exactamente. Desde ya, como para... Y si tenemos como finalidad suprema trabajar por la felicidad del conjunto del pueblo, de cada uno de los argentinos, y la grandeza de la nación,
es una propuesta para absolutamente todos. Es para todos, claro. Claro, claro. Claro, y después el tema, ahora, por ejemplo, nosotros necesitamos un proyecto como si fuera un plan quinquenal, porque nosotros ahora, cualquiera que está trabajando ahora bajo relación de dependencia o independientemente, o sea, sabe que está trabajando para pagar una deuda, que es ilegítima. Entonces nadie tiene ganas de trabajar ni de romperse, ni dejarle nada, ni de formar familias, que cada vez hay menos, está decreciendo Nacimiento, los nacimientos. la Porque natalidad. sabemos que estamos trabajando para otros. Sí, Entonces sí, lo que sí. necesitamos primero es un proyecto, un plan para no pagar lo que no corresponde. Cristina dijo un poco eso ahora. Hay que pagar la deuda que realmente estamos comprometidos o lo que nos permite, según el mismo código del Fondo Monetario, crear 17.000 millones de dólares. Lo demás es deuda política y dice, bueno, vamos a ver cómo se paga. No, yo diría de no pagarlo directamente, pero bueno, eso que lo hablen los técnicos. Pero saber que uno está trabajando para un proyecto de un futuro, pero no para el proyecto de unos tipos que están haciendo guerra por todo el mundo y que están tratando de extraer todos los minerales posibles para hacer ellos seguir siendo potencia y nosotros seguir siendo su vasallo. Pero tenemos que hablar con el pueblo de Claro. esto. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que pareciera que no tenemos enemigos cuando estamos rodeados. Estamos absolutamente dominados en todos los órdenes. Macanudo, che. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno. No, gracias y buena semana a todos. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Vamos a seguir con Evita y su enseñanza. Un abrazo a todos. Igualmente, hasta luego. Abrazo. Chao.